Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Vamos a responder la consulta de un suscriptor sobre el Wronskiano. Bien, para empezar con esto, necesitamos algunas nociones previas. Lo primero es lo siguiente. Vamos a considerar A un abierto no vacío de la recta real, ¿vale? Y vamos a definir R elevado a como el conjunto de las funciones con dominio en A y valores reales. ¿Vale? Eso es sencillo, simplemente el conjunto de todas las funciones que son reales y están definidas en A. Bien, pues ahora vamos a conseguir que R elevado a sea un espacio vectorial real. Y eso es bastante sencillo de la siguiente forma. Definimos una suma de esta forma. Cogemos dos funciones y la suma es una nueva función que en cada punto da la suma de los valores de cada una de ellas. ¿Vale? Es decir, la imagen por la función suma de un valor x del abierto A es la suma del valor de f y del valor de g en ese punto del abierto A. Bueno, esto está perfectamente definido y se comprueba con facilidad que respecto a esa operación, este conjunto es un grupo abeliano. ¿Vale? Bien, por ejemplo, el elemento neutro sería la función idénticamente nula. Esa es importante, que vamos a llamarla 0. Pero no tenemos que confundirla con el 0 usual. La función idénticamente nula está definida, en este caso, de A en R, y a cada valor x del abierto A le asigna el número 0. ¿Vale? Para decir que una función es idénticamente nula, o sea, que es justamente esta, en ese valor, en ese intervalo, mejor dicho, en A, escribimos esto. Esto significa que f de x es igual a 0 para todo x perteneciente a. F es idénticamente nula en el abierto A. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos una operación de las dos que necesitamos para el espacio vectorial. La otra también se define de una manera muy sencilla. Simplemente a cada pareja de número real y función de R elevado a, ¿vale? Le asignamos una nueva función, en este caso lambda f, le asignamos la función lambda f, definida de esta manera. Lambda por f de x es lambda por f de x para todo x perteneciente a A. Es decir, la función lambda f a cada punto del intervalo, bueno, intervalo del abierto A, le hace corresponder el producto del escalar o del real lambda por el valor de f en x. ¿Vale? Se comprueba también con facilidad que se cumplen las cuatro propiedades necesarias para que, junto con la estructura del grupo abeliano, podamos afirmar que R elevado a es un espacio vectorial real. ¿Vale? Bien, ya tenemos el marco algebraico dispuesto. Ahora voy a pensar en ciertos subconjuntos de R elevado a. Concretamente, si tomo un entero positivo n, voy a pensar en este subconjunto c elevado a n de a, que es el formado por las funciones con valores reales definidas en a, tales que f es derivable n veces con continuidad. ¿Vale? Es decir, que si por ejemplo n fuera igual a 2, pues eso quiere decir que existe f, es continua, que existe f' es continua y que existe f2' y es continua, ¿vale?
existen estas tres funciones de A en R y son continuas. Cuando digo continuas lo digo en el sentido global, o sea, es continua en todos los puntos del abierto. Bien, pues se puede demostrar con facilidad que C elevado a n de A es un subespacio de R elevado a. ¿Cómo? Bueno, pues de la forma usual. Cogemos lambda mu, números reales, f y g de Cn elevado a, y obviamente lambda f más mu por g, si hacemos la derivada enésima, por lo que sabemos de las propiedades de las derivadas, será igual a la combinación lineal de las derivadas enésimas, ¿vale? De f y de g. Claro, como este elemento pertenece a c elevado a n de a, este también pertenece a c elevado a n de a, ¿lo veis? Y lambda por f elevado a n también es un elemento, porque se puede derivar perfectamente con continuidad, pues entonces la suma esta pertenece a c elevado a n de a. Y por tanto es evidente que la combinación lineal de elementos de c elevado a na, cualquiera de ellas, pertenece a c elevado a n de a, ¿vale? Por lo tanto, es un subespacio vectorial de R elevado a. Bien, pues ya tenemos un poco por encima el marco teórico. Ahora, todas las ideas de dependencia e independencia lineal que hemos estudiado para vectores geométricos, por ejemplo, se pueden aplicar aquí, puesto que son ideas generales para cualquier espacio vectorial. Consideremos entonces una familia f1, f2, así hasta f(n), de funciones de c elevado a n-1a, o sea que se pueden derivar hasta n-1 veces con continuidad, ¿vale? ¿Cómo podemos saber si son o no son linealmente independientes? Pues como siempre, tendremos que hacer la combinación lineal trivial, esta, ¿vale? Que ahora escribo así, ¿vale? Esa es la combinación lineal trivial, porque lo que quiero dar a entender es que esto, como función, es igual a esta función, o sea que esta función es idénticamente nula, o lo que es lo mismo, si lo traduzco a nivel de valores, esto es igual a 0 para todo x perteneciente a, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pues esa es la combinación lineal trivial. Sabemos que son linealmente independientes si esto implica que lambda sub i es igual a 0 para todo i perteneciente a 1, 2, así hasta n, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Sí y solo sí, por supuesto. ¿Vale? O sea que estas funciones serían linealmente independientes si al plantear la combinación lineal trivial solamente podríamos sacar que los escalares son nulos. Todos los escalares de la combinación lineal trivial son nulos. Y esa es la única posibilidad. Bien, recordar que f1 de x por lambda 1 más lambda 2 por f2 de x, así hasta lambda n, f(n) de x es igual a 0. Entonces, si derivamos ambos miembros de la igualdad, tendremos lambda 1, f(1', lambda 2, f(2' de x, y así sucesivamente, lambda n, f(n' de x igual a 0, pero cuidado, esto es para todo x perteneciente a. No es que queramos encontrar una solución en concreto, no, esto es cierto para todo x, ¿vale? Y así lo podemos hacer hasta n-1 veces. ¿Lo veis? Muy bien, pues esto tiene todo el esquema de un sistema homogéneo. Y así lo vamos a plantear. Tenemos la matriz, tenemos las incógnitas, lambda 1,
hasta lambda sub n, y tenemos el término independiente, que son todos ceros. ¿Cómo es la matriz? Pues la matriz es f sub 1 de x, así hasta f sub n de x, f sub 1' de x, hasta f sub n' de x, hasta, en esta columna, f sub 1, vaya, se me ha olvidado aquí, f sub 1, derivada n menos 1 de la primera función, de f sub 1, hasta derivada n menos 1 de la función enésima en x. Pero daos cuenta que estos son funciones, ¿vale? Todo esto son funciones. Si ahora hacemos el determinante de esta matriz del sistema, tenemos el Wronskiano. Pero daos cuenta que en realidad es una función, porque es un compendio de las funciones que hay aquí. Hacemos una serie de operaciones con ellas, pero es una función. Lo voy escribiendo para que lo veáis viendo, para que lo vayáis viendo. Así. Y ahora, claro, como en todo sistema homogéneo, la única manera de conseguir la solución trivial es que el determinante del sistema, en este caso ya veis que es n por n, ¿vale? El determinante del sistema sea diferente de 0. Pero cuidado, para todo x perteneciente a, eso es importantísimo. El hecho de que la familia de funciones sea linealmente independiente implicará que para todo x perteneciente a, la combinación lineal que aparece aquí solamente se puede resolver cuando los lambda sub i son 0 todos. ¿Vale? Para todo x perteneciente a. Eso implicará que este Wronskiano es nulo para todo x perteneciente a. ¿Y qué pasa si esto es diferente de 0 para todo x perteneciente a? ¿Vale? O sea, razonar en sentido inverso. Pues obviamente querrá decir que el sistema solo tiene la solución trivial, por lo tanto, que estas ecuaciones que aparecen aquí, para todo x perteneciente a, se resuelven con lambda sub 1, lambda sub 2, hasta lambda sub n igual a 0. Y por tanto, este sistema es linealmente independiente. El sistema de vectores, o la familia, o como queráis llamarle. O sea, es una condición necesaria y suficiente. Pero recordad, para todo x perteneciente a, ¿vale? Eso es súper importante. ¿Por qué digo eso? Muy bien, ahora lo veremos. Bien, vamos a sintetizar un poco lo que hemos visto hasta ahora. No hemos mencionado para nada las soluciones de ecuaciones diferenciales, ¿vale? Simplemente hemos estado hablando de funciones f sub 1, f sub 2, f sub n, pertenecientes a R elevado a ese espacio vectorial, ¿vale? Donde A es un abierto y no vacío. Bueno, particularmente cuando definimos el Wronskiano y dimos un resultado que ahora voy a sintetizar, hablamos de funciones de clase C elevado a n-1 en el abierto A. ¿Bien? Pues vamos a ver esto. Resultado 1. Sean f sub 1, así, hasta f sub n, de clase C elevado a n-1 sobre A, es decir, diferenciables con continuidad hasta el orden n-1, siendo n un entero positivo, sobre el abierto no vacío A. Sea w de f sub 1 de x, f sub 2 de x, hasta f sub n de x, el Wronskiano para cada x perteneciente a. ¿Lo veis? Como ya he dicho antes, el Wronskiano depende de la variable x. Según lo que pongamos, dará una cosa u otra. Así que esta es una manera de sintetizar eso. Esta es una función de x, el Wronskiano de todo esto. ¿Vale? Entonces, son equivalentes. El Wronskiano de todas estas funciones es diferente de 0 para todo x perteneciente a A.
y la familia f sub 1, f sub n es linealmente independiente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Ese es un primer resultado. Ahora vamos a ver un segundo resultado que prácticamente podría ser un colorario de este. ¿Vale? Si tenemos ahora f sub 1, f sub 2, f sub n pertenecientes a R elevado a funciones, ¿no? Y no necesariamente derivables hasta el orden n-1 en todos los puntos del abierto no vacío, sino al menos f sub 1, f sub 2, f sub n, ¿vale? De x derivables en x sub 0 en el punto de A hasta el orden n-1. ¿Veis la diferencia? Cuidado, aquí son funciones de clase c elevado a n-1 en todos los puntos de A. Y aquí son funciones de esa clase, pero solo en un determinado punto de A. ¿Vale? Entonces, si el Wronskiano para ese punto concreto, f sub 1 de x sub 0, f sub 2 de x sub 0, hasta f sub n de x sub 0, es diferente de 0, eso implica que estas funciones son linealmente independientes. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Esta es una condición necesaria y suficiente porque exigimos mucho a las funciones que son nuestro punto de partida y esta es una condición suficiente y exigimos muy poquito. En realidad es muy fácil demostrar esto. Planteamos el sistema para ese punto en concreto, ¿vale? Y entonces, claro, las mismas consecuencias de los teoremas generales sobre sistemas homogéneos nos dicen que todas las soluciones lambda sub 1, lambda sub 2 hasta lambda sub n son 0 y por lo tanto este sistema es linealmente independiente. Por lo tanto, esto es bastante fácil. Muy bien, ahora vamos a ver que hay funciones, ¿vale? Eso sería un tercer resultado. Como digo, hay funciones f sub 1, f sub 2, f sub n, que son linealmente independientes, por ejemplo, en un intervalo, pero no soluciones de una ecuación diferencial determinada, ¿vale? Que tienen el Wronskiano en ese punto, x sub 0, f sub 1 de x sub 0, f2 de x sub 0, hasta fn de x sub 0 igual a 0, ¿vale? Repito, hay funciones que sabemos que son linealmente independientes en un intervalo que tienen un punto de ese intervalo abierto, ¿vale? Un punto de ese intervalo donde son de clase c elevado a n-1 y en ese punto el Wronskiano da 0. O sea que no podemos darle la vuelta al resultado 2. También he dicho que no son soluciones de una ecuación diferencial lineal, ¿vale? Aparte, estas no son soluciones de una ecuación diferencial lineal, ¿vale? Con todas esas características ocurre, que sí, que ocurre esta circunstancia, que el Wronskiano en ese punto da 0. Así que el hecho de que el Wronskiano dé 0 en un punto hay que matizarlo mucho. En general, ¿vale? Y ahora un último resultado, esto no lo doy, aquí hay un contraejemplo, uno de ellos debido a Peano, por ejemplo lo tengo aquí, donde elige dos funciones, esta, f sub 1 igual a x cuadrado, y f sub 2 igual a x por el valor absoluto de x, que son linealmente independientes, ¿vale? Y el Wronskiano resulta que se anula en todo R, ¿vale? Y son linealmente independientes. Y aparte,
existe un punto donde son ambas diferenciables hasta el orden que queráis. Y sin embargo, Wronskiano, como digo, se anula en todo R. Ese es un ejemplo debido a Peano. Con un contraejemplo es suficiente para ver esto, ¿vale? Muy bien, vamos a dar un último resultado que relaciona todo esto. Consideremos una ecuación diferencial lineal, pues no sé, de este tipo. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Vale? Es decir, tenemos el esquema típico de una ecuación diferencial lineal. ¿Vale? Ahora, una condición necesaria y suficiente para que n soluciones, f sub 1, f sub 2, f sub n, de esta ecuación diferencial sean linealmente dependientes, fijaos, no digo linealmente independientes, sino linealmente dependientes, es que el Wronskiano sea 0 para todo x, ¿vale? Digamos que estas son soluciones en un determinado intervalo, y entonces aquí el Wronskiano se anula en todos los puntos de ese intervalo. Y eso es lógicamente equivalente a este resultado. Estas funciones, soluciones de esta ecuación diferencial lineal, son linealmente independientes si y solo si existe algún punto de ese intervalo, donde estas son solución, para el que el Wronskiano da diferente de 0. ¿Lo veis? O sea que aquí la independencia lineal y la no anulación del Wronskiano en al menos un punto de ese intervalo son equivalentes. Pero siempre y cuando estos valores sean soluciones de la ecuación diferencial lineal en ese intervalo en concreto, en el que estamos hablando. ¿De acuerdo? Bien, esto es un resultado que normalmente que se emplea, ¿no? Pero tenéis que ser muy estrictos con las condiciones sobre las que se marca. Cuando no sabemos si son o no soluciones de la ecuación diferencial lineal, este tipo de cosas no se puede garantizar. ¿De acuerdo? Bien, termino aquí.